Vamos a tener un momento de oración, vamos a pedir al Señor que ahora nos bendiga con su palabra. Vamos a orar. Señor, ahora nosotros queremos ponerte delante de ti a este miserable predicador para que tú lo uses para tu reino, Señor. Para que nosotros no nos vayamos vacíos, sin la instrucción, sin la disciplina y sin la savia de tu palabra de este lugar. Te pedimos, Padre, que nos hables hoy y que nosotros podamos poner en perspectiva nuestras vidas delante de tu voluntad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. A partir del domingo pasado, nosotros hemos comenzado en nuestra iglesia una serie sobre el ministerio pastoral, con el deseo y el afán de que Dios nos permita en un tiempo no muy largo que nosotros podamos tener al menos un pastor entre nosotros. Ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo, y por eso es que los miembros de esta iglesia hemos dicho, bueno, nuestros anhelos y deseos deben estar combinados con la voluntad del Señor. Por eso es que queremos durante este tiempo que cada uno de nosotros pueda ir viendo qué es un pastor según la Biblia, porque al final este pequeño rebaño lo que quiere hacer es la voluntad de Dios. Dios es el gran pastor de las ovejas. Él es el guía de su pueblo. Él es nuestro bendito Salvador. Sin embargo, este gran pastor, Él mismo, como vimos el domingo pasado, ha querido instituir este ministerio y da dones a los hombres para guiar su rebaño. El domingo pasado nosotros vimos la importancia del ministerio pastoral en un sencillo pasaje de las Escrituras que a mí me ha estado golpeando durante varias semanas, y es el pasaje de Mateo 9, 35 al 38, un pasaje que ya lo vimos el domingo pasado. El pasaje dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y vimos que hay dos ideas centrales de este texto. La primera es dos ideas que son dos oraciones del Señor. Primero, el Señor nos manda: hay que pedir al gran pastor que envíe pastores a su rebaño. Segundo, nos dice: hay que pedir al gran dueño de la mies que envíe obreros a su campo. ¿Por qué? Porque sin esos pastores el rebaño está disperso y desamparado y será presa de lobos. ¿Por qué? Porque sin esos obreros el campo no será recogido y se perderá la cosecha. Ahí radica la importancia del ministerio pastoral. Estamos indefensos sin pastor. Somos un rebaño frágil. Necesitamos de pastores que velen por nosotros. Después, nosotros comenzamos a ver qué es un pastor según la Biblia. Y nosotros dijimos en aquel momento, y por eso estoy haciendo este repaso, porque este sermón es la continuación del anterior, que un pastor según las Escrituras, en primer lugar, Dios no le da una definición en 3 versículos, como quizás nosotros pudiéramos pensar. No, Dios es mucho más rico y nos dice que un pastor, según su mente, es una serie de figuras que Él va describiendo en el Nuevo Testamento. La primera figura es la de eso mismo, un pastor sobre su rebaño. El pastor fortalece a la oveja débil, cura las heridas espirituales, hace volver a la oveja que se descarría, alimenta el rebaño con la palabra de Dios. Ese es el oficio básico de este hombre, que es un pastor. En segundo lugar, vimos que en la segunda figura que presenta la Biblia es la de un padre sobre una familia. Primera Timoteo 3, 4 al 5, en nuestra versión de la Reina Valera dice, hablando de los pastores, que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y el apóstol dice, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hay una analogía clara entre este texto, entre el texto de un padre sobre un hogar y los pastores de la iglesia. Los padres deben gobernar su casa, así como los pastores deben gobernar la iglesia. Por eso, el apóstol, inspirado, dice, el que no gobierna bien su casa, que no se meta a gobernar la iglesia de Dios. Así pues, como los padres, los pastores deben proveer a la iglesia de 3 cosas básicas. Primero,
ayuda en las necesidades espirituales. Segundo, dirección a la iglesia. Y tercero, un buen ejemplo a seguir. Ellos van delante de la grey y la grey va siguiendo su ejemplo. Así que, como vimos en la conclusión de nuestro primer sermón, la tarea del pastor es clara en las Escrituras. Gobiernan y enseñan. Gobiernan a través de la enseñanza y enseñan a través de su gobierno. En el sermón de hoy, un sermón que vamos a ir aclarando muchas más dudas en nuestra mente, vamos a ver dos figuras más que se presentan en las Escrituras de qué es un pastor. Dos figuras que nos van a aclarar mucho. Y la primera de esas figuras, sin hacer más preámbulo, hermanos, es los pastores son guardianes sobre una ciudad. Busquemos todos Hebreos capítulo 12, versículo 15, solo el versículo 15. Hebreos 12, 15. Aquí el escritor de los Hebreos usa una palabra clave, la palabra mirad. Hablando a los líderes o pastores les dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Miren entre ustedes, no vaya a ser que alguien esté con alguna raíz de amargura y ese vaya a sembrar una semilla amarga y la iglesia entera se contamine. Miren, la palabra mirad de este versículo es la palabra episcoponte, que significa supervisor. Es el obispo, el episcopo que está supervisando la grey. Es ese ojo que escudriña su rebaño. Es alguien que ha sido colocado en una posición para montar guardia, para estar todo el tiempo vigilando. Es la misma palabra que aparece en Hechos 20:28, ahora hablando claramente de los pastores. Hechos 20:28, texto clave. Dice el apóstol, por tanto, mirad por vosotros, pero no solo por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por episcopos, por vigilantes, por supervisores, por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Por eso ahí tenemos algún problema con nuestros hermanos de otras denominaciones, para no estar citando, en que piensan que hay muchos oficios en la iglesia. Pero fíjense que este texto dice, el Dios les ha puesto por obispos para que miren. ¿Y para qué hagan qué más? Y para que pastoreen la iglesia del Señor. Ustedes deben mirar por vosotros, supervisar la iglesia, pero también deben pastorearla, deben apacentar la iglesia, deben pastorear la iglesia, o sea, alimentarla y vigilarla. Los pastores son llamados a prestar atención, a estar alerta, a tener los ojos abiertos ante el peligro que azota a su congregación. Todos los que hemos sido pastoreados por buenos pastores, hemos sentido el ojo escudriñador de los pastores. Aquí tenemos uno que fue nuestro pastor en Cuba, el hermano Joel, pero tuvimos otros pastores. Y uno sabe que el pastor está atento a ti. Nosotros tuvimos muy buenos pastores que hacían su trabajo. Y ellos estaban todo el tiempo vigilando. De hecho, muchas veces a mí me llamaban para un lado y me decían, ¿te pasa algo hoy? No, no me pasa nada. No, es que te veo retraído. ¿Te pasa algo? ¿Hay algo en lo que yo te pueda ayudar? Y ese es el ojo escudriñador del pastor. Los pastores son llamados a estar atentos. Es como alguien ha dicho, ellos deben tener los ojos bien abiertos. Ese es su oficio. Ellos vigilan desde una posición de autoridad. Son responsables de vigilar a las ovejas. Mirad por vosotros, dice el texto. Primero, el deber de vigilar sus propias vidas, de velar, de cuidar por ellos mismos. Deben esforzarse por ser líderes. Es una insensatez de parte de un pastor dedicarse tanto a la grey de Dios que se olvide de su propia relación del Señor, pero deben tener esto en equilibrio.
Dice Alexander Strauss en su libro Liderazgo Bíblico de Ancianos, un libro genial. Dice así: ¿quién puede calcular el daño causado a las iglesias de Jesucristo durante los 2000 años pasados por pastores desatentos, ingenuos y carentes de oración? Muchas iglesias y denominaciones que una vez defendían la buena doctrina y la vida sana y tenían miembros sanos y ortodoxos, ahora rechazan todos los principios fundamentales de la fe cristiana y perdonan las prácticas morales más deplorables. ¿Cómo ocurrió eso? Dice este hombre: los líderes de las iglesias locales eran ingenuos, ignorantes, carecían de vidas de oración y dejaron de estar alertas en la iglesia. Eran vigilantes ciegos, dice Alexander, y perros mudos, como decía Isaías también, preocupados por sus propios intereses, por sus comodidades. Cuando sus seminarios echaron por la borda las verdades del Evangelio y la inspiración de la Biblia, ellos se quedaron dormidos. Invitaron ingenuamente a jóvenes lobos vestidos de ovejas para que fueran los pastores espirituales de su rebaño, y en consecuencia ellos y sus rebaños han sido devorados por los lobos. Uno de los deberes de los pastores es el de ser veedores de la iglesia. Así que, hermanos, eso también es un pastor según las Escrituras. La cuarta figura para sacar algunas conclusiones importantes para nuestra iglesia es la de gobernadores sobre una provincia del reino. Gobernadores. La iglesia de Jesucristo no es una democracia. No es una democracia. Primer concepto que tenemos que quitarnos de la cabeza. La iglesia de Jesucristo no es una democracia. No, la iglesia de Jesucristo es una teocracia. Dios es el que gobierna la iglesia. Es un reino donde hay un solo rey y donde todos nosotros somos súbditos. Dios, como rey de su reino, tiene plena potestad para regir la conducta de sus súbditos, y nosotros no tenemos otra opción que vivir de acuerdo a sus dictados. Amigo que nos visitas, si estos conceptos son demasiado duros para ti, déjame decirte que eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso quiere decir que nosotros no tenemos derecho a gobernar a nuestras esposas como a nosotros nos parezca mejor. Eso quiere decir que no tenemos derecho a cuidar a nuestros hijos como a nosotros mejor nos parezca. Eso quiere decir que nosotros no debemos relacionarnos con los hermanos de la iglesia como mejor nosotros creamos. No, hermanos, eso no es lo que estamos llamados a hacer. Nosotros somos esclavos, esclavos de un rey. Somos súbditos. No tenemos otra opción. Dios es nuestro rey soberano. En ese reino no hay elecciones para sacar al rey. En ese reino no hay invenciones de brillantes, porque aquí brilla uno solo, que es Jesucristo. Y los que no están dispuestos a obedecer a ese rey no tienen cavidades, no tienen cabida en este reino. Se nos ha enseñado demasiado de la democracia, pero la iglesia no es una democracia. Y ese rey, sin consultar a nadie, ha decidido que haya gobernantes en cada ciudad. Los pastores son gobernantes que han sido enviados por el rey para cuidar las provincias del reino, para velar que la voluntad del rey sea llevada a cabo. Pero los pastores no son reyes de las provincias. Los pastores no están llamados a hacer su voluntad en las provincias del reino. Ellos son gobernadores. Hebreos 13, capítulo 7, 17 y 24. El texto es muy amplio. Por eso es que no cogí todo el capítulo. Mire lo que dice el autor a la carta a los Hebreos. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Versículo 17.
obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Versículo 24. Saludad a vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia, los saludan. 3 mandamientos. Primer mandamiento, acuérdense de sus pastores. Segundo mandamiento, obedezcan a sus pastores. Tercer mandamiento, saluden a sus pastores. Hermanos amados, cuando en una iglesia se arman piñas en contra del ministerio pastoral, cuando en una iglesia, en esa supuesta y falsa democracia, no se oye la voz del pastor, esa iglesia está yendo en contra de la voluntad de Dios, sin lugar a dudas. Dios no está siendo glorificado en esa iglesia. Por eso es que nunca he estado de acuerdo con los grupos, hermanos. No yo, la palabra de Dios. Por eso yo pienso en la palabra de Dios, que Dios no se agrada con las divisiones. Nunca, nunca. La iglesia del Señor son súbditos que rinden cuenta a un solo rey. Y aunque la Reina Valera traduce en todos estos textos la palabra pastores, el significado literal no es pastores, es gobernadores. Esa no es la misma palabra que aparece en Efesios 4:11 cuando dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No, esa no es la misma palabra. La palabra es la que aparece en Mateo 27:2, que dice, y lo llevaron atado, hablando de Jesús, y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Esa es la misma palabra. Pilato era un emisario del César, con la encomienda de gobernar a los judíos, pero Pilato no gobernaba en su propio nombre. Véanlo para que ustedes vean la historia de los evangelios. Pilato gobernaba siempre en el nombre del César. De igual modo, los pastores, como ya les he dicho, no son reyes. Ellos son gobernadores que han sido enviados para gobernar no en su propio nombre, sino en el nombre de su Rey Jesucristo. Y como gobernadores, ellos tienen 3 responsabilidades básicas. 3 responsabilidades, hermanos, que quiero que ustedes presten oídos a ellas. Primero, darle cuenta al Rey que los envió. Cuando una persona viene a este ministerio, yo nunca he sido pastor, cuando una persona viene a este ministerio, me imagino que venga con mucha carga. Porque este texto de Hebreos 13:17 es un texto que pone una carga sobre ellos tremenda. Y debe ser sobre la mente de un pastor un clavo con un martillo sobre la mente, diciéndole, tú no estás ahí para enseñorearte de la grey. Esas no son tus ovejas, son las ovejas de Dios. Y esas ovejas, yo di mi sangre por ellas, por lo tanto tú estás llamado a gobernarlas en mi nombre. Miren lo que dice ese texto. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Cómo qué? Como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ellos han de dar cuenta por lo que hagan, no a nosotros, al rey de la iglesia. Ellos son puestos sobre una comunidad específica de creyentes para velar por el bienestar espiritual de ellos. Cristo los envió para que se aseguraran de que los suyos estaban cumpliendo su voluntad en todas las áreas de la vida, familiar, laboral, espiritual. Por eso cuando un pastor va a llevar una propuesta a la iglesia, hermanos, ese pastor tiene que saber claramente que esa es la voluntad de Dios. Que esas no son sus propias ideas geniales, que esa es la voluntad de Dios. Y cuando esta iglesia ponga un hombre en el ministerio, tiene que saber que es un hombre que vive la palabra de Dios, que cuando se le va a sacar sangre, lo que sale es biblina, Biblia pura. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Un hombre que viva la Biblia, porque los pastores están llamados a gobernar en el nombre de Dios. Primera cosa. Segunda cosa. Este gobierno de los pastores es el de proveer protección a la provincia a la que han sido llamados. Ellos tienen que cuidar por nuestras almas. Ellos tienen que velar por nosotros.
Eso es lo que dice el texto. Tercera cosa, ellos tienen la responsabilidad de ser ejemplo al resto de los que viven en esta provincia. Hebreos 13:7 lo dice claramente. Ellos deben ser ejemplos de la grey. Ellos deben ir delante y hay mucha gente que los sigue. Ya ahora ellos no son solo ejemplos de su familia. Ellos ahora tienen mucha gente que los está mirando. Y esas tres grandes responsabilidades que Dios da a los pastores, hermanos, nosotros tenemos que tenerlas bien en cuenta a la hora de tener un pastor entre nosotros. La última figura que las Escrituras dan con respecto a un pastor es la de maestros sobre un grupo de estudiantes. Ellos son pastores que velan por la grey, padres que velan por la iglesia, sin tener que usar el término padre entre nosotros, como es obvio, hermano. Tercero, ellos son gobernantes de la provincia, ellos son maestros sobre un grupo de estudiantes. En el Nuevo Testamento se requería que todos los ancianos fueran aptos para enseñar. Eso es parte de las cualificaciones al ministerio. No puede haber un pastor entre nosotros que no sea apto para enseñar, que no pueda enseñar al pueblo, porque eso es parte de su ministerio. Parte esencial de su ministerio. 1 Timoteo 13:2 dice, pero es necesario que el obispo, el supervisor, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y en la lista de cualidades en su carta a Tito, Pablo afirma que el anciano debía ser, en el versículo 9, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y en un pasaje sumamente significativo acerca de los ancianos, Pablo acerca de algunos de los ancianos que trabajaban enseñando y predicando, él habla del apoyo económico de la iglesia a los pastores. Cuando el apóstol Pablo habla de este texto, que es uno de los textos que más se usan para nosotros decir en la Biblia, que es la voluntad de Dios que nosotros sostengamos a nuestros pastores, Pablo habla de su ministerio de la enseñanza. 1 Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y uno dice, bueno, honor, eso no tiene que ver con economía. Eso es doble honor, que le rindamos, no que le rindamos honor, sino que los tengamos en estima. No. Versículo 18. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. El honor, obviamente, ahí se está refiriendo a que los pastores debían vivir de su trabajo de la enseñanza. Debían vivir del trabajo. La comunidad de la iglesia debe sostener a sus pastores. Y nosotros, hermanos, debemos pedirle al Señor que supla nuestras economías para nosotros tener una iglesia sólida que sostenga a su pastor. La comunidad cristiana se crea mediante el uso que hace el Espíritu Santo de la palabra. Primera de Pedro dice, el versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La comunidad crece, madura y está protegida por la palabra de Dios. En consecuencia, es un requisito bíblico que el anciano pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hasta aquí, hermanos, nosotros hemos visto, primero, la importancia que tiene en la mente de Dios este ministerio. Segundo, que es un pastor según las Escrituras. Y es importante que nosotros tengamos bien claro qué es un pastor por dos razones fundamentales en la iglesia, para que tengamos bien claro a quién vamos a elegir en el ministerio. Para que tengamos bien claro a quién vamos a poner. El pastorado, mis hermanos, es, según lo que yo he visto en la palabra de Dios, es mucho más que pararse aquí y dar un sermón. Tenemos que cambiar nuestras mentes en ese sentido. Es mucho más que pararse aquí y predicar todos los domingos. Cuando uno pone a un hombre en este ministerio, está diciéndole a ese hombre, graba mi hermano, primero, que dirija nuestra iglesia. Segundo, que nos vamos a someter a sus consejos y amonestaciones.
que nos vamos a someter a sus consejos y amonestaciones, dentro de un marco bíblico, pero que nos vamos a someter a ellos. Tercero, que queremos que se meta en nuestras vidas, porque le reconocemos como una persona confiable y que sus consejos nos van a llevar a glorificar más a Dios. Cuarto, que queremos que vele nuestro comportamiento. Quinto, que le tenemos la suficientemente confianza como para poner nuestras vidas y la de nuestras familias a su cuidado y amonestación. Ten presente eso, mi hermano, cuando nosotros vayamos a elegir un pastor, esto es lo que estamos eligiendo según la Biblia. No estamos eligiendo un hombre que habla bonito, no estamos eligiendo a un hombre para que predique aquí todos los domingos, estamos eligiendo esto. A un hombre que se va a sentar contigo y te va a decir, no estás bien, tienes que cambiar. A un hombre que te va a decir la verdad en tu cara aunque te duela. A un hombre que va a estar supervisando tu vida todo el tiempo. Porque si ese hombre no hace esto, no es un pastor según la Biblia. No es un pastor según la Biblia. Hay pastores, que yo le diría pastores así, que han dejado a un lado este ministerio. Ellos son maestros que todos los domingos vienen, predican, pero tienen una serie de gente que son las que se ocupan de estas cosas, de las cosas más difíciles. Pero un pastor según la Biblia es esto: alguien que está supervisando la grey. En segundo lugar, es importante que nosotros sepamos qué es un pastor según las Escrituras para no poner sobre sus hombros más responsabilidades de lo que la palabra de Dios pone. Para no poner sobre sus hombros más de lo que Dios ya le ha puesto. Importante esto. Hay iglesias que explotan a sus pastores, que ponen sobre sus hombros cosas que Dios no les ha llamado a hacer. ¿Por qué no está limpio el local? El pastor. Malísimo. ¿Por qué no está la merienda? El pastor. ¿Por qué no fueron al hospital? El pastor. ¿Por qué no me visita nadie? El pastor. Es como si el pastor fuera en sí mismo la iglesia. Funden, como decimos los cubanos, a sus pastores. Pero no solo eso, un pastor que se ocupa de todo en la iglesia descuida su verdadero ministerio, el ministerio de la palabra y el gobierno de la iglesia. Dios quiera que eso no ocurra entre nosotros, sino que nosotros podamos tener un ministerio pastoral sano, seamos una iglesia sana. Un hombre llamado al ministerio pastoral, según las Escrituras, es aquel que no solo es ordenado y llamado, que es lo que queremos, y puesto en el ministerio según la voluntad de Dios, sino que cumple con lo que Dios ha establecido, con las funciones establecidas por Dios para su ministerio. Es alguien que cumple con la voluntad del Rey en la parte que le toca de la voluntad de Dios. Vayamos a Hechos, y ahí quiero que todos vayamos, capítulo 6, versículos del 1 al 7. Este es un texto que se cita para hablar del ministerio diaconal, pero es un texto muy importante para el ministerio pastoral. Hechos capítulo 6, versículos del 1 hasta el 7. Esta es la primera vez que nosotros vemos en el Nuevo Testamento un ministerio de servicio establecido, y es para mí un texto fundamental para el ministerio diaconal, como oficiales instituidos de la iglesia. Pero es un texto que habla mucho del ministerio pastoral. Leamos Hechos capítulo 6, versículos del 1 hasta el 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, que eran los pastores, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra.
Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, los pastores de aquella iglesia, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. 4 puntos. Primero, una necesidad material en la iglesia de Jerusalén. Una necesidad material importante. Tanto es así que generó división y murmuraciones en la iglesia. Versículo 1. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de uno eran desatendidos en la distribución diaria. Murmuraciones, divisiones. Aquellos le dan más que a mí. Aquellos tienen un lugar más importante en la iglesia que yo. La iglesia está beneficiando a unos y a otros no. Yo me recuerdo cuando el periodo especial en Cuba, que las iglesias bautistas se llenaron de comida. Yo no sé cuántos estaban allá. Este texto a mí me recuerda mucho el tiempo de la iglesia bautista en Cuba, que la convención del sur de la Florida ayudaba a la iglesia en Cuba, a la iglesia bautista en Cuba. Hermano, esto se vivía en aquellas iglesias. Mira a él, le dieron una bolsa más grande que la mía. Una bolsa de comida. Eso es que es amigo del pastor. Porque también los pastores se tenían que dedicar a eso. Parece que no leían Hechos 6. Una necesidad material, divisiones, murmuraciones. Los pastores tuvieron que intervenir a la multitud, intervenir y aclararles en primer lugar cuál era su función entre ellos. Versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, espérense, déjenme explicarles qué es lo que nosotros estamos haciendo aquí. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es justo que nosotros dejemos nuestro ministerio, que es el de gobernar y enseñar a la iglesia, para ponernos ahora a distribuir la comida. No es justo. Tercer punto, esa necesidad hace que aquellos pastores establezcan otro ministerio. Unos pastores que sí podían hacerlo porque eran los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, establecieron otro ministerio en la iglesia. Otro ministerio que quizás nosotros podamos dar otra serie sobre ese ministerio, el ministerio diaconal, porque yo estoy convencido que estos eran los primeros diáconos de la Biblia. Versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones llenos del Espíritu Santo, llenos de testimonio y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Y nosotros, los apóstoles, los pastores, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Una iglesia enfocada en la realidad de cada ministerio. Ministerios que cada uno tenía un área de trabajo. No se mezclaban las áreas de trabajo. El pastor gobernaba la iglesia, gobernaba también a los diáconos, pero el pastor no dejaba su ministerio de la palabra. ¿Y qué pasó como consecuencia de eso? Versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Una iglesia sana, hermanos. Una iglesia sana es lo que se vivía ahí. Hermanos, Dios quiera que durante esta serie tengamos bien claro a lo que está llamado el ministerio pastoral en las Escrituras. Y que nosotros podamos, como la iglesia de Jerusalén, resolver nuestras dificultades en base a la voluntad del Rey, en base a la palabra de Dios, al Rey que ha establecido claramente las funciones de cada uno dentro del cuerpo. Ese es mi sermón de hoy. Vamos a tener un momento de oración y a pedirle al Señor que nos ayude en este tiempo. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque esta palabra tuya es clara, es edificante, es vivificante para la iglesia. Queremos rogarte, como te estamos rogando desde el domingo pasado, trae pastores a nuestro rebaño. Queremos hacer tu voluntad. Queremos que tú seas glorificado en nuestra iglesia. Danos a nosotros el conocimiento de tu palabra para poner hombres cualificados, dones a la iglesia
y también, Señor, para que nosotros podamos someternos a su ministerio, vivir para tu gloria y obedecerles a ellos, porque nos hablan tu voluntad. Te rogamos, Señor, que ahora nos bendigas durante este día, de este primer día de la semana, que nosotros podamos glorificar tu nombre durante el resto del día y que podamos vivir para tu gloria la próxima semana. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.